corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en este día. Ya estamos en el mes de febrero, 7 de febrero. Y les invitamos, como siempre lo hacemos, a alabar al Señor a través del culto a nuestro Dios. Comencemos cantando el himno 79. Con un cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. La palabra del Señor en Lucas capítulo 18, 35 al 43. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Himno número 251. Oh amor de Dios. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén,
Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Sí. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Lucas capítulo 18, 35 al 43. El milagro que Jesucristo hizo en la vida de este pobre hombre es una muestra de su poder, de su misericordia. Los tres escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran este hecho como el último milagro que Jesús realizó fuera de Jerusalén, para después entrar a esta ciudad y pasar la última semana que hoy llamamos Semana Santa, Semana Mayor, Semana de la Pasión. Más adelante, Mateo menciona algunos milagros que Cristo hizo. Dice el capítulo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Después, Lucas y Juan escriben la sanidad que Cristo hizo en Malco, en su arresto, cuando dice la Biblia que Pedro le cortó la oreja. Son los últimos milagros que hizo Jesús en Jerusalén. Pero este que estamos viendo lo hizo fuera de Jerusalén. Vemos que Jesús y los suyos caminaban de la región de Galilea hacia Judea. Pasaron por Samaria y al entrar en Judea, cerca de Jerusalén, para algunos a 15 kilómetros aproximadamente, donde estaba la ciudad de Jericó, fue donde realizó este milagro. Lucas dice que estaba por llegar. Mateo y Marcos, al salir de la ciudad, no nos vamos a detener en esto, tampoco si fue un ciego a quien Marcos llama Bartimeo, hijo de Timeo, o dos, como lo presenta Mateo. Lo importante es que veamos cómo sucedió y qué enseñanzas encontramos para nuestras vidas en estos tiempos. La salud de un hombre ciego. La salud de un hombre ciego. Primero vamos a ver su naturaleza. Dice la Biblia en los versículos 35 al 38, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Primeramente vemos que era ciego. Un hombre que carecía de la vista física, uno de los 5 sentidos, diríamos, necesarios para una vida plena. Allí se encontraba solo, sentado en el camino, quizá sin nadie que se compadeciera y le ayudara en los momentos de necesidades importantes. Este hombre era la imagen de los que hoy día carecen de visión espiritual. Hay muchos ciegos que no han visto a Jesucristo con el corazón y que viven lejos de su luz por no recibirlo. Pero además era mendigo. Por faltarle uno de los dones naturales, vivía de los que otros le daban, dependiendo de la generosidad de ellos, pedía limosnas a quienes pasaban por el camino a Jericó o a Jerusalén. Estos hombres eran maltratados por los demás, rechazados y calificados como pecadores. Se pensaba que el ser ciego era un castigo de Dios. En cierta ocasión, dice Juan capítulo 9, que los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando vieron a un ciego de nacimiento: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Además, era un hombre que se interesó por lo que acontecía en esos momentos. Jesús se acercaba rodeado de una gran multitud. A las puertas estaba la Pascua y muchos llegaban para celebrarla. El ciego no podía ver lo que pasaba, el ruido era intenso, y entonces preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Era un hombre que conocía quién era Jesús de Nazaret. En el versículo 38 dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando gritó Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, conocía que era el enviado de Dios para dar vista a los ciegos. Seguramente había escuchado de los milagros de Jesús y ahora vio la oportunidad para obtener un favor del Mesías, el Salvador de la humanidad, quien había de venir del linaje de David, y él lo sabía. Era un hombre de fe. El versículo 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y esta fe la estaba depositando en Jesús. Más adelante el maestro le dijo: tu fe te ha salvado, como vemos aquí en el versículo 42. Y desde que hizo su petición, mostró su fe, una fe que no se desvanece ante los obstáculos, sino una fe constante. Cuando la gente le decía que guardara silencio, siguió pidiendo con mayor fuerza. Estaba seguro que Jesús lo ayudaría. Así pedimos a Dios, reconociéndolo como el dador de toda bendición. Perseveramos en oración, depositamos nuestra fe en Jesús en medio de los obstáculos. En segundo lugar, vemos su mayor dificultad. Dice el versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego y no podía ver lo que sucedía. No podía ver a Jesús que pasaba cerca. A más de eso, cuando se lo dicen y empieza a gritar, los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Por qué? Hay quienes preguntan: la gente tenía prisa por no llegar a Jericó y después a Jerusalén para estar en la fiesta de la Pascua, y no quería que Jesús fuera detenido por el mendigo. Consideraban que los gritos del ciego no armonizaban con la dignidad de la persona a quien se dirigía. No estaban completamente preparados para oír que la idea de Jesús es
hijo de David, el Mesías, se proclamara públicamente y ellos mismos no lo aceptaban? Ya habían visto muchos milagros de Jesús. Hacer uno más, ya no había necesidad de verlo. ¿Y nada de sensacional? O quizás sabían que sus líderes religiosos no lo aprobarían y que ellos serían vistos como fanáticos de Jesús al acompañarlo. O Jesús, mientras caminaba, enseñaba y no querían que se interrumpiera su enseñanza. Por lo que haya sido, estaban dificultando la bendición del Señor al ciego. Dice el escritor que le reprendían. Cállate, no grites, silencio, él no te oirá, no te va a atender. Lo amonestaban. ¿Cuántas veces hemos tenido la misma actitud de esta gente? Con nuestra vida negamos el poder de Jesucristo y así obstaculizamos a los ciegos espirituales ver la luz del Evangelio. Otras veces de nuestros labios escuchan palabras de desaliento y sugerencias de desesperanza, y mientras que anhelaban la luz y curación, ahora, como dijera Jesús, los hacemos 2 veces más hijos del infierno. Estas y otras actitudes muestran que ignoramos la verdad del Evangelio. Pero también nosotros, sus hijos, nos enfrentamos a obstáculos para que las bendiciones del Señor sean reales en nuestras vidas. Dificultades de toda índole, problemas que nos desalientan, enfermedades, y otros, en lugar de hacernos fuertes y constantes en la verdad, nos desaniman y con facilidad rechazamos las misericordias de Dios. El ciego tenía un problema, pero sin hacer caso empezó a gritar con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo mismo que debemos hacer: buscar a Jesús en oración y en su palabra, anhelar su misericordia, su gran bendición. Versículos 40 al 43. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Su gran bendición. Ante la constancia digna de elogio de este hombre, Jesús se detuvo y ordenó que llevaran al ciego ante su presencia. Marcos dice: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Está ante su presencia. No lo puede ver, pero al llamarlo se dio cuenta que su ayuda superaría la de cualquier otra persona. Y entonces escuchó la voz tierna del maestro: ¿qué quieres que te haga? Jesús lo sabía, pero hizo que él se lo pidiera. Le preguntó para ahondar el conocimiento de su necesidad y para provocar fe en él. Jesús está al pendiente de las necesidades de sus hijos, pero quiere que vayamos a él y le declaremos lo que queremos, como el ciego. Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Señor, una exclamación de confianza, de seguridad, de fe, además de aceptarlo como el único Señor. Y expuso su petición: que reciba la vista. Respuesta clara y simple, directa y honesta, como la pregunta de Jesús: recíbela, tu fe te ha salvado.
Maravillosa bendición que Jesús le dio. Vio la fe que Dios el Padre había dado al ciego y lo restauró en forma inmediata y completa. Ahora todo es luz, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Restauró su vida otra vez. Ahora puede ver a Jesús, hacedor de maravillas. Puede ver a las multitudes que caminan con Jesús. ¡Qué bendición! Ahora sano, da gloria a Dios. La multitud conmovida también alaba al Señor. Así, aquellos que hemos ido al Maestro capaz y dispuesto a darnos visión espiritual, nuestros ojos han sido abiertos para ver cosas ocultas y eternas, para seguirlo en el camino con paso firme, alabándole con gozo hacia la patria celestial, donde le veremos en toda su hermosura y viviremos para siempre con él. Hoy el Señor sigue haciendo milagros, pero Él está interesado en mostrar su gran milagro, dar la vista espiritual, salvar a los hombres de su estado pecaminoso. Él dio su vida en la cruz para darnos vida eterna y para que veamos espiritualmente. También quiere darnos salud física, que gocemos la vida con su compañía, hacer uso de sus consejos sabios para tener una vida plena, aún en medio de las dificultades. Su palabra habrá de dirigir nuestro camino para estar sanos y así disfrutar de sus bendiciones. Jesús está dispuesto a mostrarnos su misericordia, como lo hizo con el ciego. Vayamos a Él, declaremos nuestras necesidades y Él hará grandes obras en nuestra vida. Nos dará descanso si estamos tristes, si sufrimos, si no tenemos paz. Él nos la dará. Abandonémonos en sus brazos, que nos levantará con poder y nos seguirá dando visión espiritual para conocerle más y más. Les invito a cantar el himno 292. Dios descendió. Día tan grande no puedo negar, día de gozo sin par. En tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado
mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Señor. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando a Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió de gloria me llenó. Señor Jesús, cuando leemos los pasajes que nos hablan de tus milagros, vemos que eras diferente a todos los hombres en esencia. ¿Quién de los hombres hizo jamás obras tan prodigiosas como tú? ¿Quién puede compararse contigo en poder y sabiduría? Tus obras en los seres humanos manifiestan tu misericordia y tu divinidad. Sanaste enfermos que sufrían, ciegos como Bartimeo, experimentaron tu gran amor al ser restaurados. Hoy tus favores siguen, porque eres el mismo ayer y por los siglos. La ciencia a veces se sorprende cuando en un momento el cuerpo está sano. En este tiempo de enfermedad, protege a tu pueblo. Cubre con tu poder la vida de cada uno de tus hijos, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, aquellos que son vulnerables. Cuida a las familias de quienes han sido también contagiados. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos al salir al trabajo, de compras, por algunas necesidades que tenemos y que tenemos, Señor, que salir. Oh Padre, en tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén.